Antonio, y después va a haber otro segundo espacio donde vamos a hacer un listado de preguntas. Va a haber una metodología de participación. Claro. Bueno, bienvenidas. Mientras ahora esperamos para arrancar, justamente lo que comentaba Merce recién. También queremos que sepan que esta charla se está transmitiendo en vivo por YouTube. Por lo tanto, para quienes no quieran que se visualice, pueden apagar su cámara. Y como dijo recién Merce, bueno, vamos a tener ciertos criterios de permanencia en la sala online, que son que las preguntas y los diálogos que se produzcan deben ser realizados con completo respeto para los expositores, las moderadoras y el resto de los participantes. Que las preguntas y los diálogos deben apuntar al tema en discusión, sin caer en ejemplos o paralelismos ofensivos. Y que cualquier actitud no contemplada en lo que dijimos previamente, pero que se tomen reiterativas faltas a la dinámica acordada, también será tomado como un criterio de no permanencia en la sala. Por ejemplo, interrumpir a una persona en el uso de la palabra, elevar el tono de voz, utilizar descalificaciones, términos violentos, poco felices, etc. Igualmente ahora mismo lo vamos a comentar en el chat de la conversación. Bien. Bueno, también vamos a dejar en los comentarios un link para que se puedan registrar todos los que están participando y bueno, nos comenten en calidad de jefa que están participando, y también para que nos quede su contacto para los próximos diálogos. Este es el primer ciclo, la idea es hacer 4 durante el mes de agosto, y seguramente nos extendamos a septiembre. Bueno, y también arrancar con el 1 de agosto, que arranca el mes de la Pachamama, que es un mes muy significativo para los pueblos originarios. Y bueno, desde la Juventud Socialista del Movimiento Nacional Reformista, conformamos las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires. Queremos generar este debate, poner en discusión la problemática del cauce del río Colorado, en particular del proyecto multipropósito del Portezuelo del Viento. Así que, bueno, hace varios años ya que las organizaciones sociales se vienen manifestando en cómo queremos que sea el desarrollo de nuestro país. Y este tema en particular nos movió, entonces decidimos hacer este ciclo de charlas en un principio para también formarnos nosotros en cuestión ambiental, y de acá a futuro generando información y también conocimiento de lo que impacta estos tipos de proyectos, y bueno, y qué pensamos como sociedad. Retomando un poco esto que decía Merce, nosotros entendemos que para la construcción de un país soberano y sostenible necesitamos poner en cuestión estos paradigmas reinantes y promover el compromiso ciudadano en la lucha por el cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente. La dimensión ambiental debe ser considerada al mismo nivel que lo social y que lo económico, porque la naturaleza es el soporte para la vida humana y sin ambientes saludables no hay educación, ni salud, ni alimento, ni energía. Entonces, desde este lugar, como jóvenes socialistas, llamamos a debatir profundamente qué modelo de país queremos para sobrellevar los desafíos que vienen. Necesitamos de todo nuestro conocimiento y nuestra creatividad para construir un futuro para todos. Así que bueno, de esta manera damos iniciada este ciclo. Vamos a presentar, tenemos el acompañamiento de Héctor Gómez y de Antonio Brailovsky, que nos van a estar ayudando en esta primera charla, que le pusimos como nombre Disputa Ambiental, Política y Social sobre el entorno al cauce del río Colorado.
Así que bueno, ahora le paso la palabra a Anush, que va a presentar al compañero Cacho, que ya va a arrancar con su exposición. Bueno, presentando a Cacho, Héctor Cacho Gómez, el compañero se graduó en la Facultad de Agronomía de la UBA como ingeniero agrónomo, fue profesor y posteriormente decano durante 2 periodos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, impulsó y estuvo a cargo de la Cátedra Libre Extracurricular de Recursos Hídricos Pampeanos y actualmente es el presidente de la Fundación Chadileubú y es asesor del Tribunal Latinoamericano del Agua. Así que bueno, le cedemos la palabra al compañero. Bueno, muchas gracias. Primero de todo quiero agradecer a la Juventud Socialista del Movimiento Nacional Reformista que me hayan invitado a exponer lo poco que puedo decir yo con respecto a estos temas. Algo puedo decir, pero no soy un enorme especialista en esto. Primero yo quería decirles entonces que me gustaría hacer una pequeña presentación de lo que es el río Colorado, el objeto que va a tener esta reunión del día de hoy. Bueno, el río Colorado es uno de los 3 ríos que pasan por La Pampa. Es decir, es el único río vivo de los 3, porque tanto el río Atuel como el río Desaguadero, que en La Pampa se llama Salado Chairebú, son ríos muertos, o sea, son ríos que ya no traen agua desde hace bastantes años. Entonces, digamos que el único río existente en la provincia de La Pampa es el Colorado. El río Colorado es un río cordillerano, nace en la cordillera, en la provincia de Mendoza, el principal afluente, que es el Río Grande, y se origina a partir de 2 ríos, el Río Grande y el Río Barrancas. El Río Grande es un río, como dice la palabra, es el mayor río que transcurre dentro del territorio mendocino. Es un río que es muy importante, que no es el único río que no es aprovechado en el territorio mendocino para ningún uso. Es el único río que está en condiciones, digamos, prístinas dentro de lo que es el territorio mendocino. Y eso se debe justamente a dónde está enclavado ese río. Está en una zona de montañas con cordilleras importantes y transcurre en su cauce, muy encajonado en algunas partes, transcurre y se une ya con el Barrancas en lo que se denomina un paraje llamado Butarranquil, donde ahí se forma ya el río Colorado. El río Colorado es un río que tiene 1.150 kilómetros de extensión y la cuenca del río tiene una superficie de unos 48.000 kilómetros cuadrados. Este río, como dijimos, se forma a partir de 2 ríos, fundamentalmente. El más importante es el Grande, que tiene aproximadamente unos 111 metros cúbicos por segundo de módulo anual. Así se miden los ríos de esa forma. Y el río Barrancas, que es un río que tiene aproximadamente 131 kilómetros nada más y que tiene un caudal medio de 36 metros cúbicos por segundo. O sea que es un río, uno que es las 3/4 partes del Colorado lo forma el Grande y 1/4 lo forma el río Barrancas. Son ríos, como son ríos producidos por la licuación de la nieve, son ríos que no son parejos en todo el año. Tienen momentos en los cuales tienen grandes caudales, cuando se produce el derretimiento de las nieves, y hay momentos en los cuales los caudales son muy bajos. O sea que de por sí hay un ciclo, el ciclo estival trae mucha agua, el ciclo invernal trae muy poca agua. Estos recursos de estos ríos tienen una característica y es que el contenido de sales, que es un tema muy importante para los usos que se le den, es relativamente importante.
Para dar una cifra, aproximadamente el río Colorado tiene más o menos 1 gramo de sal por litro. A diferencia del río Negro, que es mucho más, de mucho más calidad el agua desde el punto de vista del bajo tenor salino, lo cual le produce una cierta restricción en los usos. Este río, entonces, es un río que está regido por un tratado, el Tratado del Colorado. Este tratado fue el primer, estableció el primer comité de cuenca de los ríos argentinos. Este comité de cuenca, que se llama COIRCO, determinó en su momento, a través del tratado que hablé, que es una ley nacional, refrendado por leyes provinciales, cómo se iban a distribuir los cupos de agua para el aprovechamiento de cada una de las provincias. O sea, hay 5 provincias, diríamos, que son dueñas del río. Mendoza, Neuquén, la provincia de Río Negro, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. O sea que el río va surcando todas estas provincias. Es el límite entre la provincia de Río Negro y la provincia de La Pampa. Bueno, entonces el tratado ha establecido que Mendoza tiene derecho a aprovechar entre 24 y 34 metros cúbicos por segundo de todo el río, de los casi 150 metros cúbicos que tiene el río. Y digo 24 o 34 porque Mendoza lo que quiere hacer con el agua es un trasvase desde el río Grande al río Atuel. Entonces, y ahí está justamente el tema de Portezuelo del Viento. El dique de Portezuelo del Viento es un dique que está pensado especialmente, es un dique multipropósito, pero está pensado en su construcción para posibilitar ese trasvase al cual aspira Mendoza entre 24 y 34 metros cúbicos por segundo. ¿Y por qué digo 2 cifras, 24 y 34? Bueno, porque el tratado habla de que tiene que haber un segundo trasvase, aguas abajo, desde aguas del Río Negro al río Colorado, con aguas que son propiedad de la provincia de Buenos Aires. El tratado menciona que la provincia de Buenos Aires cede de su cupo del Río Negro 50 metros cúbicos para trasvasar al río Colorado y poder aprovechar así el agua que le toca a la provincia de Buenos Aires, o que le tocaría a la provincia de Buenos Aires, para poder mejorar no solamente la calidad del agua de riego en la zona sur de la provincia, sino para aumentar la cantidad de hectáreas bajo riego que ya tienen en la zona de Corfo, en la zona de Pedro Luro y de Ascasubi, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces diríamos que, para tratar de clarificar un poco más, que lo que tiene Mendoza es 24 metros cúbicos. Los 10 restantes, al llegar a 34, dependen si se hace o no se hace el trasvase desde aguas del Río Negro al río Colorado. Ahora, hay un detalle acá de importancia, y es que después que se hizo el trasvase, la provincia de Río Negro hizo una ley provincial por la cual impide el trasvase, impidiendo la servidumbre de paso del futuro canal que lleve agua del Río Negro al Colorado. O sea que se puso una disposición legal provincial por la cual diríamos que está afectando el derecho de la provincia de Buenos Aires de utilizar sus aguas como pensaba hacerlo a través de un trasvase de aguas. Eso por un lado. ¿Qué le toca a la provincia de Río Negro y a La Pampa? Algo muy parecido. Le toca agua para regar 85.100 hectáreas a cada una de las 2 provincias. La provincia de Buenos Aires, en cambio, tiene una disposición, y es que ellos tienen una cantidad de agua que equivale a unos 1.800 hectómetros cúbicos anuales, que equivalen aproximadamente a unos 56 metros cúbicos por segundo. O sea que diríamos que se han distribuido de esa forma los caudales. O sea, es un poco raro porque en alguna parte se habla de metros cúbicos
en otras partes se hablan de hectáreas, y nos falta Neuquén. Neuquén va a recibir agua para regar 7.000 hectáreas. ¿Por qué es así? Porque tiene muy pocas cantidades de tierras posibles de ser regadas en el cauce del Colorado, por el cauce del Barrancas. Entonces diríamos que esta distribución que se ha hecho a través de este tratado del año 75, me parece que, si mal no recuerdo, se estableció de esta manera, y diríamos que se han hecho dentro del río una serie de obras para facilitar la utilización. Al día de hoy, para explicarlo, sucede lo siguiente. Quienes aprovechan el río en este momento, fundamentalmente es la provincia de Buenos Aires. En la zona de Corfo, la Cooperación de Fomento del sur de la provincia de Buenos Aires, ellos han podido regar hasta 140.000 hectáreas. Es un tipo de riego complementario. O sea, es un riego que es una zona donde llueven 350 a 400 milímetros por año, también variables, pero diríamos que entonces el agua complementa, de alguna manera, para asegurar la producción, en los momentos en los cuales hay necesidad de abastecimiento para los cultivos fundamentalmente. O sea que el principal usuario, desde el punto de vista de la agricultura, es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Río Negro tiene aproximadamente en uso unas 12.000 hectáreas bajo riego. En gran medida están en la zona llamada Río Colorado, la colonia Juliá de Charre, aunque también tienen en la zona de Catriel, en algunas zonas aledañas a Catriel, y algunos emprendimientos privados, como en la Nicolasa, donde más o menos conforman entre todos unas 12.000 hectáreas. La provincia de La Pampa tiene aproximadamente unas 8.000 hectáreas en producción, con aguas de Colorado. Especialmente están estas hectáreas ubicadas en lo que se denomina Colonia 25 de Mayo, frente a Catriel. O sea, en esa zona existe una serie de emprendimientos que han permitido poner en producción esa cantidad de hectáreas. Pero tiene previsto, sobre todo en la zona del dique de Casa de Piedra, poder establecer una zona importante bajo riego. Una característica que quiero destacar de la provincia de La Pampa es que todos los riegos que va a hacer la provincia de La Pampa en el futuro, los actuales en gran medida y en el futuro, son riegos con sistemas presurizados. O sea, riegos con pivot, o sea, por aspersión, o riego por goteo. O sea, para tratar de ahorrar agua. O sea, diferente es el caso de la provincia de Río Negro o la provincia de Buenos Aires, que tienen sistemas de riego por inundación, que tienen una mucho menor eficacia de riego. Se desperdicia mucho más agua que con sistemas presurizados. Bueno, hay una serie de obras que se han establecido dentro de lo que es el río. La primera obra vamos a ir desde el oeste al este, es el dique Puente Unido, que es un dique derivador que está en la zona de 25 de Mayo. Es un dique compartido entre la provincia de Río Negro y la provincia de La Pampa. Este dique genera algo de energía, pero fundamentalmente es un dique destinado a riego. O sea, levanta un poco el pelo de agua para que sea posible sacar canales con agua tanto para La Pampa como para Río Negro. Después tenemos aguas abajo, el dique Casa de Piedra, que es un dique muy importante, que este dique también es compartido entre ambas provincias, genera algo de electricidad, pero fundamentalmente está pensado para el aprovechamiento agrícola, para poner zonas en producción. Yendo más hacia abajo, encontramos un viejo dique que se llama, también derivador, que se llama Salto Andersen, que es el que permite regar toda la zona del río Colorado,
dentro de la provincia de Río Negro. O sea que es un dique que ayuda a la colonia Juliá Charra y otras zonas vinculadas a este sistema para poder utilizarlo para poder regar. O sea que estos son lo que está funcionando en este momento. Un problema que vemos nosotros con respecto al tema este es que en este momento no es un problema, sino es una realidad. En el río Colorado viven aproximadamente 100.000 personas, según el último censo. Bueno, esas personas dependen del suministro de agua para el consumo humano justamente del río. O sea, cualquier cosa que suceda al río está afectando el consumo de agua de 100.000 habitantes. Pero además, La Pampa ha construido un acueducto cerca de Salto Andersen, en una zona llamada Pitimahuida, que lleva el agua hasta Santa Rosa. O sea que La Pampa hay 150.000 pampeanos que dependen en este momento también del río. O sea que el uso humano del río, el uso para consumo humano del río, es de aproximadamente 250.000 personas al día de la fecha. Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta más para el consumo humano. La Pampa tiene previsto, porque hay un problema muy grave de agua subterránea, es decir, de suministro de agua para poblaciones pampeanas, llevar el acueducto hasta el norte de la provincia, lo cual va a implicar aproximadamente unos 100 a 150.000 consumidores más. Y la provincia de Buenos Aires tiene previsto hacer un acueducto a partir del río Colorado que va hasta Bahía Blanca, que irá hasta Bahía Blanca, que va a servir a 450.000 personas más. O sea que estamos hablando que actualmente hay 250.000 que están usando el río para agua de consumo, van a ser 350.000, van a ser entre 700 y 800.000 personas que van a depender del agua del río Colorado. O sea que hay un uso muy importante en este momento y que va a ser mucho más importante en un futuro próximo. O sea que cualquier cosa que le pase al río nos importa mucho. Vamos al tema de Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento es una represa que quiere hacer la provincia de Mendoza y que está financiada por un viejo juicio que hizo la provincia de Mendoza por los problemas de la promoción industrial. Se vio perjudicada Mendoza y ese juicio determinó que hubo un arreglo, o sea, estaba ganado prácticamente por Mendoza ante la Corte Suprema, determinó que Mendoza le dijo a la nación, al Estado argentino, no me paguen con dinero, sino páguenme con una obra, que es el dique de Portezuelo del Viento. Este dique está hoy valuado, diríamos, en 1.023 millones de dólares. Es un dique muy especial, es un dique multipropósito. Es un dique que va a tener un paredón de más de 180 metros de altura en la zona de Las Loicas. Es un pequeño pueblito que está muy cerca del paso Pehuenche, el paso que va a Chile. Muy cerca de la laguna del Maule, o sea, de una zona montañosa. Y ese dique que están haciendo va a servir para generar energía, va a servir para, por supuesto, para esparcimiento, y va a servir especialmente para facilitar el trasvase que se quiere hacer a la Río Actuel, como ya dijimos. Entonces, ahí hay un problema que se ha producido, y es que hay objeciones a esta construcción porque Mendoza hizo un estudio de impacto ambiental totalmente restringido a su territorio provincial. O sea, hizo un estudio que hizo la Universidad de Cuyo y la Universidad Tecnológica, también ubicada en Mendoza,
en el cual se hizo un estudio de impacto ambiental exclusivamente para el territorio mendocino. O sea, de alguna manera, este problema llega al COIRCO, se da una gran discusión en el COIRCO por parte de las 5 provincias que integran este organismo, y en esa discusión se salda la discusión con la oposición de la provincia de La Pampa a que se hiciera otro estudio complementario que fuera desde el límite de Mendoza hasta Casa de Piedra. Bueno, la provincia de La Pampa se opuso diciendo que la legislación argentina, en este momento, dice que toda obra tiene que tener un estudio de impacto ambiental, y en el caso de los ríos, tiene que ser un estudio de impacto ambiental integral a toda la cuenca del río. Integral, un solo estudio para toda la cuenca, porque evidentemente cualquier cosa que suceda con una construcción como la que se quiere hacer, afecta a todo el río de una manera importante, y hay que saber cómo la afecta. De ese estudio va a salir un poco cómo tiene que ser la represa en última instancia, cuáles son las limitantes para la construcción. Bueno, entonces, aquí se dio una discusión donde estaba La Pampa en solitario con respecto a las otras 4 provincias y al Estado Nacional, y La Pampa pidió una mediación presidencial, o sea, un laudo presidencial, con respecto al tema porque todas las decisiones tienen que salir por unanimidad dentro del COIRCO, y cuando se produce el laudo del presidente Macri, fue en este caso, dio por aprobado los estudios de impacto ambiental. Entonces, la Pampa acude a la Corte Suprema de Justicia con un amparo ambiental. Nosotros también fuimos los primeros, la Fundación Chaguerugú, pidiendo ¿qué pedíamos nosotros en el amparo ambiental? Pedíamos que se hiciera el estudio de impacto ambiental de acuerdo a lo que dice la legislación argentina. Y además, que se tuviera en cuenta que si es un dique para generar energía, es un dique que va a generar 210, tiene la potencialidad de generar 210 megas, teóricamente, la intermitencia que va a producir en el caudal del río el momento de generación y de no generación, tiene que ser regulado por otro dique, por un contradique, o un dique regulador aguas abajo, que está previsto en el tratado que se haría en la zona de Bardas Blancas, a unos 50-60 kilómetros más abajo de las loicas donde va a estar Puerto Seguro del Viento. Bueno, este segundo dique, el dique regulador, no está previsto de ninguna manera dentro del proyecto de Puerto Seguro del Viento. Y eso nos preocupa mucho. Ahora, ¿cuál es la posición que tenemos algunos pampeanos? Digo algunos porque no todos tenemos la misma posición. Nosotros en la Fundación tenemos la siguiente posición. Creemos que, primero de todo, el estudio de impacto ambiental hay que hacerlo, y creemos que está mal hecho lo que se ha hecho hasta ahora, porque no se tuvo en cuenta, son con datos viejos, y el río Colorado hoy es un río diferente al río que era hace 10 años. Concretamente, el río Colorado, como la mayoría de los ríos cordilleranos, está en una severísima crisis hídrica. Está aproximadamente con un 50% del caudal que traen los ríos. O sea, el río Colorado en este momento está en un caudal entre 70 y 80 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal eran 150 metros cúbicos por segundo. Entonces, hacer un estudio de impacto ambiental sin considerar la realidad actual del río nos parece que está mal. Tiene que el estudio de impacto ambiental considerar también lo que está pasando en el río en este momento. Y nosotros pensamos más todavía, que en realidad tiene que hacerse un nuevo estudio del río completo, un nuevo estudio, como se hizo originalmente para hacer el tratado, porque el río no es el mismo, es otro río diferente. Es un río que trae nada más que la mitad del agua. Entonces, hay que repensar las obras, hay que repensar la distribución de cupos de agua, y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Tomando como una premisa fundamental, o dos premisas fundamentales, dos cosas. Primero, el uso humano, el uso para consumo humano. Y segundo, los problemas ambientales, caudales ecológicos y todo lo demás. Creo que eso tiene que estar en primera línea dentro de lo que se haga en el futuro, en ese futuro estudio que queremos nosotros que se realice.
En este momento la situación cambió porque diríamos que hay 4 provincias, antes eran 4 provincias en favor de la construcción de Puerto Seguro del Viento, tal cual está el proyecto de la provincia de Mendoza, y hoy en día es al revés. Hay 4 provincias que están diciendo hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Y el gobierno nacional de alguna manera ha acompañado esta idea y también está de acuerdo que sea un nuevo estudio de impacto ambiental de acuerdo a la nueva realidad del río. Entonces, y eso va a determinar en última instancia, como ya dije, cómo tiene que ser hecha la represa, cómo tiene que ser hecha la distribución de agua, etcétera, etcétera. En este momento, construir la represa tal cual está diseñada implicaría la destrucción del río, probablemente. Porque si se hace, en este momento, para poner un ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tenía 140.000 hectáreas bajo riego, hoy en día tiene 70.000 hectáreas bajo riego. Y encima, cada hectárea que tiene bajo riego, lo tiene con una menor dotación de agua por hectárea. O sea, tanto es así que era la principal zona productora de cebolla de la Argentina y la principal zona de cebolla, de producción de cebolla de América Latina. Bueno, los cebolleros están migrando al Río Negro, a la zona de Ideri, en Corfo, cerca de Viedma, y a la zona de General Conesa, porque no tienen agua suficiente para poder producir. O sea, y esto es un problema muy severo sobre la producción agropecuaria de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Compañero, Sí. disculpe la interrupción, no, simplemente recordar que vaya redondeando, así llegamos con el tiempo establecido. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, yo concluyo acá directamente. Digo simplemente que nosotros pensamos que el río Colorado, en su uso, tiene que ser un gran articulador, diríamos, entre lo que es el resto de la Patagonia y el norte del país. O sea, esa zona que es hoy en gran medida desértica, si se desarrolla el río Colorado de manera adecuada, va a servir para formar una zona parecida al Río Negro, con un buen desarrollo económico, un buen desarrollo social, donde se respeten los aspectos ambientales y donde podamos tener una zona de crecimiento y que sirva a todos. Porque el río, si viene de 5 provincias, también es de todos los argentinos. Así que esa es la posición nuestra. No nos oponemos a Portezuelo, nos oponemos a que se haga Portezuelo sin hacer un estudio de impacto ambiental adecuado. Nada más que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cacho, por tu exposición. Creo que también estamos por esa línea de también en busca de más información y de también poner en el debate la cuestión ambiental. Así que bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Antonio Brailovsky, que me toca presentarlo. Él se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es licenciado en Economía, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue también invitado por varias universidades de Latinoamérica, fue convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo a cargo de la primera Defensoría del Pueblo ambiental en el mundo de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón. Bueno, también él es escritor y como periodista ha hecho las Memorias Verdes, de los cuales se encuentra el libro Historia Ecológica de la Argentina, Historia Ecológica de Iberoamérica. Bueno, la tierra, el negocio para envenenar la ecología y el futuro de Argentina. Bueno, lo tenemos invitado hoy para que nos cuentes más sobre el trabajo que has hecho durante toda tu carrera
Y como ves, en este contexto que estamos viviendo en este momento con los cambios climáticos que hemos estado sintiendo, y como ves, este proyecto en particular y cómo es el desarrollo que estamos teniendo en nuestro territorio, el uso que le estamos haciendo a nuestros ríos. Así que, bueno, te damos la palabra, Antonio. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias a todos por encontrarnos esta vez, de este modo. Espero que podamos encontrarnos próxima vez personalmente y darnos un abrazo y ese tipo de cosas. Lo primero es hacer un empalme con una cosa que no dijo Héctor Gómez, que me parece muy importante decir, y es el rol de la Fundación Châtelet-Lévy. Fundación Châtelet-Lévy es una ONG ejemplar. Es decir, un montón de ONGs en el país y en el mundo que han hecho reclamos, protestas, estudios, etcétera, pero una ONG que haya hecho estudios científicos independientes, que se haya peleado con los intereses creados que había que pelearse para defender el interés local y el interés social, una ONG que haya mantenido su independencia durante muchos años y haya mantenido al mismo tiempo una continuidad de sus propuestas, realmente no tenemos muchas, no digo en La Pampa, no digo en la Argentina, digo en el mundo. De modo que lo primero es expresar mi admiración por la trayectoria del equipo de Fundación Châtelet-Lévy. De aquí me gustaría que habláramos un poco del marco en el cual se están dando estas cosas, porque a veces uno naturaliza situaciones que vistas desde afuera pueden resultar o llevarnos a un error. Cuando hablamos del agua, no estamos hablando de un recurso natural, estamos hablando de un organizador del territorio y estamos hablando de algo que está mucho más arriba del habitual para el resto de los bienes de la naturaleza que calificamos como recursos naturales. Por algo, cuando el Papa Francisco habla del derecho humano al agua, dice es un derecho que condiciona todos los demás derechos. Porque si uno no bebe agua, ya no podrá ejercer ningún otro derecho. Entonces, a partir de esto, pero además a partir de cómo es el territorio. Si uno mira el mapa de satélite, en este caso de la provincia de Mendoza, las áreas pobladas son los oasis de riego, que significan el 4% de la superficie provincial. Repito, el 4%. El 96% es desierto. Y realmente cuando uno piensa en una economía de oasis, es cualitativamente distinto de lo que pensamos nosotros cuando tenemos una ocupación casi completa del territorio, como ocurre en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una economía de ocupación completa es completamente distinta de una economía de oasis, y de oasis absolutamente pequeños, insisto, 4% del territorio, cosa que no se ve cuando uno va por la ruta. Así, hagan la prueba de preguntarle a alguna persona que haya recorrido y que les diga, bueno, ¿qué parte de esto está cultivado? Les va a decir algo así como mitad y mitad, 1/3, 2/3, porque gran parte de los caminos están yendo justamente por la zona en donde están los canales de riego. De modo que ha sido una historia muy larga
la de ocupar y poblar el desierto, y eso se ve en una pelea encarnizada por el agua. Ligado con esto, tenemos el modelo de desarrollo de la Argentina, que es, o al que podemos aplicarle, la idea de desarrollo desigual. Nunca se pensó que la Argentina creciera parejo. Siempre se pensó que algunas provincias o algunas áreas o algunos sectores sociales crecieran a expensas de otros. Y este es el modelo que se estableció en la relación entre Mendoza y La Pampa. Justamente se estableció y se consolidó desde hace bastante tiempo, cuando La Pampa era territorio nacional. Entonces, en un conflicto entre una provincia y un territorio nacional, ganaba siempre la provincia, porque era la que estaba representada en el Senado y era la que tenía el peso político para hacer valer sus intereses. Esto no pasó solamente entre Mendoza y La Pampa, insisto, es el modelo en que se desarrolló el territorio argentino. Y es, para que algo crezca, tiene que haber otro que lo subsidie. Por ejemplo, para que tuviéramos ferrocarril, se destruyeron los bosques de Santiago del Estero. Los quebrachos de Santiago del Estero están debajo de los rieles del ferrocarril. La política fue sacrificar, decidir que Santiago del Estero era zona de sacrificio para que el país pudiera tener ferrocarril. Así como la política fue, y no la de Mendoza, la de la nación. Por eso el conflicto es tan difícil, porque fue una política aceptada por la nación argentina, por el gobierno nacional, con civiles, con militares, con radicales peronistas, con todos. Sacrificar a La Pampa. Que La Pampa fuera zona de sacrificio para extender el riego en Mendoza. Entonces, Santiago del Estero fue zona de sacrificio para que hubiera ferrocarril. Y hay una cosa que señalaba el ecólogo Jorge Morello, que él miraba los alambrados, ¿verdad? Y decía, bueno, estas no son maderas de la pampa húmeda. Estas maderas de los alambrados que permiten proteger el suelo de la pampa húmeda vienen de la destrucción de los bosques de madera dura. Entonces, esos bosques de madera dura han sido zona de sacrificio pampeano. Del mismo modo que cuando se desarrolló el cultivo del algodón en la zona de Chaco y Formosa, el área central fue Chaco. Cuando había un aumento en la demanda, entraba la producción de Formosa. Cuando había una baja en la demanda, se abandonaba Formosa. Formosa era el colchón, la zona de sacrificio de Chaco. Chaco rico, Formosa pobre. Este tipo de relaciones se consolidaron, insisto, entre provincias, en recursos naturales, entre municipios, también, digamos. Si uno mira el área metropolitana de Buenos Aires desde lo social, uno encuentra que las zonas ricas están al norte, Avellaneda y en gran parte Lanús son zonas de sacrificio. Industrias peligrosas, donde mandamos las curtiembres, donde ponemos un polo petroquímico, en la zona de sacrificio. Tener limpios o más limpios San Isidro, etcétera, etcétera. Entonces, este conflicto debería enmarcarse en este modelo de desarrollo del país, de desarrollo desigual, que es lo que tenemos que cuestionar. No estamos planteando solamente el tema de un río,
no estamos planteando solamente una injusticia, estamos tratando de enmarcar una injusticia en el contexto de un modelo de desarrollo que potencia las injusticias. Sería uno, lo enmarcáramos allí, que le pusiéramos este lugar allí. Y realmente los que vivimos en zonas húmedas, nos cuesta enormemente, no solo imaginar siquiera simbólicamente esos pequeños puntitos que representan los oasis de riego frente a los inmensos desiertos, por eso esta lucha desesperada por el agua, sino lo que significa como el principal y excluyente motor de desarrollo. No en vano, por eso, si ustedes releen la Biblia, van a ver que los conflictos del Antiguo Testamento, y son los pastores que buscan el agua, que recorren los arroyos, que van buscando las pasturas, y terminan creando conflictos, asesinándose, haciendo guerras unos con otros. Y si lo miran en una perspectiva en el Antiguo Testamento, el agua juega el mismo rol que el oro en la conquista de América. Entonces, en nuestras zonas áridas y semiáridas, la fuente del conflicto es la gestión del agua. Tenemos otro déficit importante, y es que Argentina no tiene una política de gestión del agua en convenios interprovinciales. Los convenios interprovinciales tendrían que ir a un marco general, un marco de política nacional. Y hay una larga historia para que no lo haya, donde, por supuesto, está el peso creciente de las distintas oligarquías provinciales. Valdría la pena releer, los que no lo leyeron, leerla, Nacional Peronista de 1949. Esa constitución plantea una gestión unitaria de los recursos naturales. Dice: los recursos naturales son de la nación. Desde la nación. La reelección de Carlos Menem, constituyente de 1994, se puso planteaba que los recursos naturales eran de las provincias, lo que terminó el tipo de conflictos que hacía que las oligarquías provinciales más fuertes fueran a pasarle por encima a las oligarquías provinciales más débiles. Se provincializó un conflicto que en otro contexto podía ser nacional. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre una cosa y otra, que la gestión de los recursos no debe ser nacional, pero tampoco debe ser provincial. Hay que encontrar alguna manera de federalizarlo. La Constitución del 94 tiene una herramienta que son los presupuestos mínimos de gestión ambiental. Presupuestos mínimos, en principio, son leyes. La Constitución no dice que sean leyes, podrían ser otras herramientas de derecho, no necesariamente leyes, pero se ha aceptado que hasta ahora fueran leyes, que dan el marco dentro del cual en cada provincia tienen que moverse. Nosotros no tenemos una ley de presupuestos mínimos del agua, es decir, sí tenemos una. Tenemos una del año 2001 o 2002, que nunca se reglamentó. En el marco de este conflicto entre Mendoza y La Pampa, porque alguien dijo: mandala al cajón, cajoneala. Entonces tenemos casi 2 décadas de una ley de agua que es floja, que es débil, que tiene un montón de agujeros, pero que existe y que está en el freezer. Entonces, necesitamos una ley nacional de agua de presupuestos mínimos.
podríamos sacar esa del freezer o poner otra. Pero mientras se siga con la idea de que las oligarquías provinciales son soberanas, no vamos a tener una política nacional del agua. Necesitamos una política nacional del agua que dé marco a todo este tipo de cosas. Y fíjense, hace una cantidad de años, cuando Brasil puso en marcha su represa de Itaipú, el reclamo diplomático argentino fue, no me hagas una represa allí que estás manejando el río porque vos estás aguas arriba y nos estás perjudicando por la manera en que diseñaste la represa, nos perjudicas a los que estamos aguas abajo. ¿Qué contestaron los brasileños? Es lo que adentro de la Argentina Mendoza le está haciendo a La Pampa. Y así perdimos el único argumento que teníamos para discutir con Brasil sobre Itaipú, porque estamos aguas abajo. De modo que este tipo de incoherencias quedan irresueltas, no se han resuelto aún. Esta política de hídrica nacional tiene que tener como base la gestión de cuencas. Vean ustedes qué curioso. Cuando se planteó la necesidad de sanear el riachuelo, porque finalmente la Corte Suprema de Justicia hizo un fallo y dijo, oh, miren qué asquerosidad, hay que limpiarlo, lo que hicieron fue sancionar una ley específica para crear una autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo. Si hubieran aplicado la ley de presupuestos mínimos del agua, no hacía falta una ley específica, porque ya la ley del agua ordena la gestión por cuencas hídricas. Era redundante. Pero por los intereses creados no se atrevieron y tuvieron que sacar una ley específica para la cuenca Matanza-Riachuelo, que ya les digo, no hacía falta. Lo que sí hace falta es una política de cuencas a escala nacional la misma, que no dependa de la oligarquía provincial de esta provincia, negociando bien o mal con la oligarquía política del otro lado. Que dependa de una visión del país, obviamente federal, pero una visión del país como conjunto, no como intereses locales. A mí me interesa, yo negocio, vos me pagás una inversión, etcétera, etcétera. Obviamente que hay que volver a hacer los estudios de portezuelo del viento, esto, de acuerdo. Pero creo que además de hacer los estudios de portezuelo del viento, con todo mi apoyo para eso, creo que necesitamos un marco en el cual volvamos a discutir qué hacemos con nuestros ríos. Porque una vez que tengamos el estudio de impacto ambiental que incluya la Pampa y que diga, ya sabemos, la Pampa se va a desertificar aún más. A esto, ¿por medio de qué mecanismos trabajamos la revisión de este proyecto? ¿De qué manera hacemos otro proyecto o de qué manera hacemos un sistema de proyectos complementarios entre las 5 provincias? Todo esto es un tema de políticas públicas que la Argentina no tiene resueltos y que no va a tener resueltos mientras el tema sea que me importan tus votos en el Senado, entonces para sacar esto en el Senado te prometo esta obra o te prometo esta otra. Malena pregunta, ¿cómo hacemos para que los estudios de impacto ambiental sean amplios y confiables? Que sean públicos y sometidos a pública discusión. Es decir, si el estudio es una carpeta que mira en 4 tipos, el estudio no sirve para nada. Lo que necesitamos son evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones que trabajen sobre esos estudios a partir de la opinión pública. En Ciudad de Buenos Aires tenemos audiencias públicas que siempre tratan de eludir, siempre hay una consultora que trata de asesorar a la empresa para que zafen de la audiencia pública y no la hagan.
pero necesitamos un mecanismo de audiencias públicas, de debate público, de discusión, de información que esté en las redes, que circule, que la comunidad, que la sociedad actúe como control de esos estudios. Porque en un estudio confidencial, cualquier chantada vale. Estudio confidencial y el soborno por debajo de la mesa. Entonces, no quiero un estudio confidencial con soborno incluido. Quiero una sociedad que debata y discute las evaluaciones de impacto ambiental. Necesitamos eso. Entonces, y esto requiere herramientas de participación ciudadana, requiere que esto no sean negociaciones a puertas cerradas, generalmente cambiadas por los votos en el Senado del partido que gobierne la provincia en cuestión, sino que haya una sociedad que lo plantee y que lo discuta. Y volvemos al tema del cambio climático. Es decir, en los últimos días nevó en la cordillera y estamos todos contentos. Después de varios años de montañas peladas y marrones, tenemos montañas blancas y aún en la Patagonia hay algunas situaciones críticas por el frío. Pero por lo que sabemos, esto es excepcional. La tendencia promedio es cada vez menos agua. Cada vez menos agua en las zonas secas, cada vez más agua en las zonas húmedas. La gestión del agua tiene que tener en cuenta ambas cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo empezamos a discutir? ¿Cómo lo incorporamos en las prioridades de políticas públicas? Creo que este es el planteo y por eso tiene que estar enmarcado no solo en las cuestiones de ingeniería, no solo en los proyectos de obras públicas, cuestiones de urgencia del cambio climático. Hasta aquí llego. Bueno, gracias Antonio, clarísimo lo que nos has hecho recuerdo. Ahora viene una segunda etapa que es de preguntas, así que los que estén participando de este diálogo pueden dejar las preguntas en el chat, que ya hay algunas. Así que vamos a hacer un listadito y así que bueno, la primera pregunta creo que ya la respondiste, fue de Male Casas. Bueno, ahora les leo la pregunta de Sebastián Hernández. Dice, ¿cómo creen que se puede horizontalizarse el diálogo de la población para garantizar su derecho en un ambiente sano y no resulta oprimida por las oligarquías provinciales, nacionales y transnacionales? Bueno, antes de pasarles a ustedes para que respondan, quería recordarles a todos que en el chat también anda dando vuelta un link para que se puedan registrar. Ahí vimos que hay un profesor, Rodolfo, que nos pasó también su contacto de Facebook. Sería bueno que se registre, así ya a nosotros nos queda en una planilla. Así que, bueno, no sé si Antonio querés responder a Sebastián y Cacho. Estamos pensando que sean respuestas cortas, de 7 minutos, como mucho, así pasamos a la siguiente pregunta. Bastante más breve, no hay garantías. Es decir, lo mismo que la democracia, no hay garantías de que la democracia no se corrompa. Lo que hay que hacer es intentar que las cosas funcionen lo mejor posible y con una perspectiva social lo más amplia posible, pero nunca hay garantías de resultados. Pero si no lo intentamos, seguro que no va a salir. Cacho, si te habilitamos el micrófono para que puedas dar tu respuesta. No, coincido totalmente con lo que dice Brailovsky. O sea, primero de todo, quiero decir que la exposición de Brailovsky fue excepcional, muy buena, muy Gracias. clara. Realmente
¿Se está grabando esto? Sí. Bueno, después quisiera tener una copia de lo que dijo Antonio Brailovsky. Me gustaría mucho. Para la fundación. No, Gracias. es que todos estos, como dice Antonio Brailovsky, las buenas intenciones siempre están, pero los hechos reales, la política real, hace que las buenas intenciones sean como una especie de lujo de bien pensantes, pero hay muchos otros que tienen otros intereses que son los que generalmente predominan. Entonces, es algo que es una pelea muy desigual. Es una pelea, siempre ha sido una pelea muy desigual. Lo que decía el estudio de impacto ambiental. A veces se han hecho las asambleas por algún tema ambiental. Resulta que son carpetas enormemente grandes y le dan a uno, por ejemplo, 2 días, hay que anotarse, se hace en un lugar extraño y resulta que hay que poder leerlas. Entonces, uno va a esa audiencia y, claro, ¿y uno qué puede decir? ¿No? O sea que realmente hay una gran desventaja por sobre la burocracia dorada que es la que está metida en el tema y está haciendo las cosas. Es más bien simbólico. Estas audiencias son simbólicas. Igual hay que usarlas, por cierto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Micaela Rafa de Mendoza. Bueno, dice, han sido muy claros, muchas gracias por acompañarnos. Dice, tengo una duda, ¿hay algún ente en la Argentina que haya sido exitoso en cuanto a una gestión interprovincial de recursos naturales? ¿O alguna experiencia que podamos visualizar? Yo diría que Obras Sanitarias de la Nación ha hecho una gestión bastante exitosa en cuanto a la provisión de agua potable y saneamiento a amplios sectores de la población. Justamente el hecho de que el servicio de agua potable y saneamiento haya sido estatal y no privado durante muchas décadas, bueno, yo creo que es un buen ejemplo de algo que funcionó bien en su momento y que fue destruido al transformarlo en un negocio privado. En este momento se me ocurre ese ejemplo, aunque habrá otros. Yo creo que hay un ejemplo interesante que tiene aspectos muy positivos y también tiene aspectos negativos, que es cuando el país tenía el manejo del sistema energético nacional. Antes, fundamentalmente antes de Menem, diríamos, la energía la manejaba YPF, Gas del Estado y Agua y Energía, toda la parte de diques, ríos, etcétera, etcétera. Y las eléctricas eran también empresas del Estado. Se produce el desguace y las privatizaciones, bueno, se produce un enorme desbarajuste en el cual terminamos importando petróleo, importando gas, terminamos teniendo todo tipo de problemas vinculados con estos sectores. Y uno dice, bueno, en el caso concreto de YPF, que fue una empresa ejemplar, la YPF de ahora es un pequeño remedio de lo que fue la YPF de antes, es un 20% a lo mejor de lo que fue la YPF de antes. Cuando tenía el monopolio el país realmente de todos sus hidrocarburos en gran medida a través de empresas del Estado, no solamente fue la productora, la descubridora y la productora de petróleo, la que extraía y la que la refinaba y la que hacía todos los productos vinculados con el petróleo. Diríamos que esa enorme empresa también hizo una obra civilizatoria extraordinaria. Gran parte de las rutas argentinas fueron hechas con los impuestos
al combustible. O sea, y esto no es broma, gran parte de las rutas argentinas, y gran parte de muchas, YPF fundó pueblos, ciudades, sistemas hospitalarios, escuelas, o sea, hubo todo un desarrollo vinculado a esa gran empresa, que por supuesto hoy en día está olvidado totalmente. Por supuesto que tiene algo negativo. En esa época no había las preocupaciones por los temas ambientales y hubo mucha contaminación por parte de las famosas piletas de hidrocarburos, de agua con hidrocarburos en muchos lugares del país, etcétera, etcétera. Hubo aspectos negativos, pero los aspectos positivos fueron extraordinarios. Era pensado en un país grande y en un país con un futuro. No como ahora, donde está todo privatizado en gran medida, y es el país del curro, diríamos, ¿no es cierto? ¿Con qué me puedo quedar? Bien, paso a una pregunta que teníamos elaborada nosotros. ¿Tiene sentido en pleno siglo XXI seguir cortando cauces de ríos para grandes empresas? Otra pregunta sería, ¿sería viable invertir en un mejor aprovechamiento del agua para el riego, con impermeabilización de canales, riego por goteo, antes de generar un trasvase de este tipo con estas características, como es el río Colorado, que se está pensando trasvasarle agua del río Negro? Es nuestra gran pregunta como juventud, si tiene sentido seguir utilizando de esta forma nuestro río, sabiendo lo que decía también Antonio sobre nuestra gestión del agua, que hemos visto que hasta ahora no ha sido la mejor administración, pero con el cambio climático, que vemos que en ciertas zonas se torna más seco y en otros más lluvioso, o tenemos temporadas largas sin lluvia, sin nieve, y los ríos no se llegan a recuperar como nosotros creemos que se pueden recuperar, que es en el caso del río Colorado, que con el uso que se le viene dando no está dando respuesta a su resiliencia de volver a recargarse y que sea apto para consumo. Yo puedo decir algo respecto de eso. Sobre todo hay un aspecto muy, muy importante, y es la eficiencia del riego, o sea, la eficiencia con la cual se usa el agua. Los sistemas tradicionales de riego tienen una eficiencia aproximadamente de un 30%. O sea que de cada 100 litros de agua, solamente 30 es agua útil que se utiliza en un cultivo. En Israel, que es el país más evolucionado en el tema de riego, obviamente el agua es muy escasa allí, la eficiencia de riego está alrededor del 97-98%. Han inventado sistemas de riego ellos que son altamente eficientes. O sea que si nosotros, por ejemplo, en el caso de Mendoza, para poner un ejemplo concreto que hemos mencionado, si Mendoza pasara de tener una eficiencia del 30% que tiene ahora en riego, no digamos al 97%, pero una eficiencia de un 80 o un 90%, le sobraría agua como para regar mejor y como para poner nuevas áreas en producción. O sea, tiene que haber el agua es una cosa preciosa, es una cosa escasa, y va a ser más escasa aún en estas zonas, como decía Antonio Brailovsky, va a ser mucho más escaso con el tema del cambio climático. Debemos ir a sistemas de mayor eficiencia del uso del agua. Eso por un lado. Por otro lado, uno basta pasear por el país, por las zonas de riego, y encuentra que la mayor parte de las zonas de riego del país están en crisis. Crisis social, económica, o sea, los cambios tecnológicos no han podido ser acompañados por los productores, y esto ha determinado entonces que tengamos problemas de que
Antes la enorme producción de manzanas que se hacía en Río Negro ya no es tan enorme. Lo mismo pasa en Mendoza. O sea, hay muchas chacras, centenares o miles de chacras abandonadas en zonas de riego, en el cual el país invirtió mucho. O sea, en el sur de Mendoza, en la zona de General Alvear y San Rafael, hay miles de hectáreas que tenían riego y que están abandonadas. Por varias razones están abandonadas. Están abandonadas porque se pensó en chacras de 3, 4, 5 hectáreas y hoy en día la economía de escala, como está pensado el sistema en este momento, no funciona con ese tipo de cantidades de suelo posible. Y por otro lado, el mal uso del agua ha determinado, o sea, que las napas ascendieran y las napas han salinizado los campos. O sea, encontramos que hay una enorme cantidad de suelo donde antes se regaba, que hoy no se puede utilizar más en las áreas de riego porque se salinizan por el mal uso del agua, por regar mal. Entonces diríamos que tenemos que cambiar muchas cosas. No sé qué tiene Antonio para decir, que debe tener mucho para decir, mucho más que yo, de esos temas que son tan interesantes, ¿no? Mucho más, Héctor, pero podemos agregar otro matiz, que es el tema de la incompatibilidad de la explotación de petróleo con la economía de riego. En el Alto Valle, el Río Negro, hay una enorme cantidad de chacras que, en el mejor de los casos, abandonadas, porque la zona se utiliza para explotación de petróleo. Y digo en el mejor de los casos abandonadas porque hay muchos sitios donde se sigue regando utilizando agua que está contaminada. Entonces se da esta situación que manzanas de Río Negro no pueden exportarse a Europa porque tienen altos contenidos de hidrocarburos cancerígenos, parar las manzanas con residuos cancerígenos al mercado interno, obviamente. Entonces, el desarrollo petrolero de riego está destruyendo la agricultura allí. Está destruyendo de una manera irreversible, porque el petróleo en el Alto Valle durará lo que dure. Pero cuando se vayan, cuando terminen la explotación petrolera, ya va a ser imposible regar en esa zona. Entonces, otra vez necesitamos una política pública no tan vaga, no tan light como tantas leyes de presupuestos mínimos que tenemos, sino una política pública que, por ejemplo, prohíba la explotación minera y petrolera en una zona de riego. Va a guardar el suelo para siempre. No tenemos que destruir el suelo por 4, 5 o 10 años de negocio de hidrocarburos. De modo que, fíjense la cantidad de matices que hay en esto. La política de hacer plata en el muy corto plazo nos está destruyendo la base de sustentación de la sociedad. Cuando todos nuestros cordilleranos lleven muchísima menos agua, van a ser absolutamente críticas. Eso más. Muchas gracias, compañero. Nos pregunta Gustavo Madeira de Pilar si se puede analizar este conflicto a la luz de la experiencia del conflicto con el río Atuel. Y por el otro lado, el compañero Leroy de Río Negro nos pregunta si consideran importante la remediación de los daños ya hechos a la cuenca. Bueno, Héctor tiene mucho para decir de estas cosas. Sí, por supuesto. A la luz de Atuel, este conflicto, en realidad, para nosotros repite un conflicto. O sea, no queremos que se destruya otro río más, como fue el caso del Atuel. Estamos luchando para eso. En este caso no es un río que pase nada más que por La Pampa, sino que pasa por muchas provincias.
pienso que la preocupación de lo que sucedió con el Atuel debe ser una preocupación también para los habitantes de la vera del río Colorado, también en Río Negro, en Buenos Aires y también en Mendoza. En Mendoza hay mucha gente preocupada por el tema del Puerto Seguro del Viento. Sí, acá hay una chica que dice, una compañera que dice algo muy interesante, y es cierto, el río Atuel, en realidad, la cuenca, si uno mira un mapa, tanto el río Desaguadero, todos los ríos de San Juan y de Mendoza que van al Desaguadero, en definitiva, el río Atuel, todos desembocaban en el río Colorado. El río Desaguadero Chairebú, Salado Chairebú, es un río que se estima que alrededor de 1890, antes que se hicieran todos los sistemas de riego en todas estas provincias, se cortaran con diques todos los afluentes del río Desaguadero, era un río que llevaba más de 200 metros cúbicos por segundo. Tanto es así que es interesante que en el siglo XIX hubo un proyecto de hacer navegable, sacar la producción de Cuyo a través de la navegación, o sea, haciendo obras de navegación que permitían llegar al mar a través del río Colorado. Fíjense que fue el río antes y que fue intervenido por el hombre, el río Desaguadero Salado. Entonces uno dice, el hombre ha cambiado de forma muy negativa todas estas cosas a través de la falta de políticas inteligentes, políticas de planificación que consideran los impactos en el mediano y largo plazo, no solamente el impacto, como dice Antonio, del hoy, que es lo que preside la política aparentemente desde hace muchos años, por lo menos en la Argentina. Para los políticos argentinos, lamentablemente, para la mayor parte de los políticos argentinos, el largo plazo son 4 años, la próxima elección, después pase lo que pase. Entonces, justamente, yo creo que si queremos tener un país, si queremos recuperar un país realmente, para todos los que vivimos en esta tierra, es que tenemos que plantearnos muchas cosas. Pero una de las cosas que tenemos que plantearnos es políticas de largo plazo. Políticas que respeten el sistema ambiental, políticas que respeten la vida del hombre como fundamental y la vida de los organismos, la vida de los ecosistemas. Y lo que decía Antonio del tema del petróleo, es notable. Cuando uno mira una fotografía satelital en la cuenca del Colorado, cerca del 25 de mayo de Casa de Piedra, es impresionante ver cribado por miles de pozos de petróleo. Lugares que estaban destinados a riego, que nunca se llegaron a formalizar como tales, están cribados de pozos de petróleo. Y eso en gran medida pasa por lo que dijo Antonio de la Constitución reformada, donde da el dominio originario de los bienes naturales a las provincias, que fue una cosa perversa, en mi opinión, perversa. En aras de un mal llamado federalismo, se le dio a las provincias, por ejemplo, que fueran dueñas del petróleo. El petróleo es de todos los argentinos. Es un recurso que es imprescindible para el país. No puede ser de una provincia. ¿Quién inventó eso? O sea, entonces ahí vienen que cada provincia, manejando su pequeña superficie, su gran superficie, manejando el negocio con empresas petroleras, que debe haber dinero por debajo de la mesa seguramente, hace que se destruyan zonas de riego o futuras zonas de riego y que sea imposible convivir en ciertas áreas con otro tipo de actividades, generando enormes pasivos ambientales. Bueno, eso es producto también
de la reforma constitucional, que dio el dominio originario a las provincias, lo que está muy mal. Muchas gracias. Agrego un detalle, perdón, agrego un detalle a lo que estaba diciendo recién el compañero, que es el primer proyecto que encontré, producción de Mendoza, canal navegable que uniera ríos, es de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego fue asesinado en 1828, lo que nos da una idea de cómo seguía el caudal de estos ríos a principios del siglo XIX. Se retomó varias veces hacia fines del XIX, pero que el primer proyecto haya sido de alguien 28 nos da una idea de una percepción del territorio que no es en nada a la actual. Sí, Anush iba a decir algo. Iba a leer la siguiente pregunta. Muchas gracias. Pregunta el compañero Fabricio Santarelli de Rivadavia, Mendoza. ¿Qué avances nacionales en materia de economías circulares hay? No conozco ninguno. No conozco ninguno. Bien. Eso nos dice que tenemos que seguir viendo qué paradigma ambiental seguimos. Bueno, leo la pregunta de Lucio Marisol. Dice, La Pampa se encuentra notablemente sobrerepresentada en las dos cámaras del Congreso con respecto a Mendoza, algo propio de las provincias menos pobladas del país. ¿Consideran esto, a pesar de todo, una situación beneficiosa para asegurar que estos conflictos no lleguen a resolverse? Lo pregunto por lo señalado por Bailovsky acerca de las negociaciones con los parlamentarios que producen asimetrías en el territorio. Era, creo que un comentario. Lo contesté en el chat. Hay una cantidad de asimetrías que se consolidaron cuando había una asimetría política, es decir, cuando La Pampa era territorio nacional y Mendoza era provincia. Entonces, hay una consolidación previa de mucho tiempo que se reforzó con la Constitución Nacional, se reforzó un montón de décadas, un siglo en el cual La Pampa a territorio nacional, como zona de la conquista del desierto, como zona de segunda, mientras que Mendoza tenía la jerarquía de una provincia. De modo que si hay que remontar un siglo de diferencias, bueno, caramba, eso ya consolida asimétrica y una situación de injusticia que de alguna manera hay que revertir. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, también recordamos que la gente que no se olvide de registrarse en el link para que nos quede su contacto, así le damos aviso de los próximos diálogos. Paso a la pregunta de Leroy Ruiz. Dice, ¿podríamos decir que los mayores daños ambientales se producen cuando la lógica que impera en el rédito económico y no en la calidad de vida? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. De Mónica Salvador. ¿Consideran que la pandemia que estamos sufriendo hará que se priorice la importancia ambiental, tanto acá como en el mundo? Y de esta manera reformular la postura respecto a la importancia del cuidado del agua y la condición de ser un derecho a la vida.
Mira, yo creo que la pandemia es una consecuencia ambiental que tiene que ver con un modelo productivo que nos pone en contacto con zoonosis de origen en animales, principalmente en animales silvestres o a través de animales criados en cautiverio que interactúan con los silvestres. Si pensamos que la pandemia es una consecuencia ambiental de formas de producción de riesgo, yo no veo ningún sector político que esté planteando revisemos la producción. Por otro lado, yo veo un enorme riesgo cada vez que los sectores políticos hablan de cuando volvamos a la normalidad, que están pensando en volver a la misma situación que generó esta pandemia, con un agravante. En 1876, ante una crisis, el presidente Nicolás Avellaneda planteó que la Argentina iba a pagar la deuda externa ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Realmente cumplió su promesa, pagó la deuda externa con una política económica desastrosa, terrible. Corremos el riesgo de que se plantee reactivar la economía ahorrando sobre las condiciones ambientales de los argentinos. Es decir, que se impulse Vaca Muerta, que se impulse los hidrocarburos, que se impulse la energía atómica, que sigan con el fracking, que se olviden de los humedales, que se olviden de los glaciares y de los bosques. Creo que estamos ante ese riesgo muy importante en la pospandemia y que hay que empezar a plantearlo ahora. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Florencia y pregunta si el petróleo y las minería de minerales de primer orden, como oro, platino, etcétera, son potestad de las provincias y se encuadran dentro del artículo de la Constitución con respecto a la potestad de los recursos naturales y las provincias. Sí. Sí, justamente es lo que Héctor estaba cuestionando, lo que el petróleo debería ser de los argentinos y no de las provincias para que lo maneje un gobernador para autoperpetuarse. Claro. La siguiente pregunta dice si existe en alguna provincia argentina una política que proteja las zonas de riego. Muchas de las zonas fértiles, al menos en Mendoza, terminaron en el negocio inmobiliario para barrios privados. Esa pregunta es de Malena Casas de Mendoza. Yo no conozco, pero sobre esto Héctor conoce más que yo. No, yo tampoco tengo no tengo información al respecto. Sé que lamentablemente sucede algo parecido en las zonas de riego de Río Negro, y también en algunas partes de La Pampa, donde las chacras, en definitiva, que son pequeñas, terminan siendo casas de fin de semana. O sea, la inversión que se hizo para dotarlas de riego en canales y todo, termina realmente simplemente siendo una casa de fin de semana o un country en algunos lugares. Hay total libertad para hacer lo que cada uno quiera. Es decir, eso son la falta de límite a la propiedad privada, ¿no? Si no hay ningún límite a la propiedad privada, pueden pasar cosas terribles, como la que está pasando en nuestro país con los suelos. Uno de los capitales más importantes que tiene el país son la riqueza de su suelo, era la riqueza de su suelo. Y los productores han hecho lo que quisieron con los suelos, a través de la agricultura desenfrenada, la soja, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día, para mantener la producción hay que fertilizar, lo cual implica toda una serie de cosas que no estaban previstas antes. Entonces uno dice, momentito, no hay un límite en el uso de la tenencia de la tierra. Me refiero yo, un límite a que la tierra es un bien de todo el país también. Tendrá una persona que la usa ahora, pero tiene que usarla en base
hacia los criterios que tiene que hacer el país. Eso es muy común en Europa. En Francia, por ejemplo, un productor agropecuario no puede hacer lo que quiere. Está muy protegido el suelo. Hay normas muy estrictas de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Porque ellos consideran que es parte de una riqueza nacional, que la tendrá un productor en uso, porque compró el suelo, pero no es un uso absoluto. No es un uso absoluto. O sea que hay límites, que en la Argentina no existen. Los límites acá están borrados. En relación con esto que acaba de decir Héctor, me acordaba que allá hace varias décadas que los olivos de la zona de San Juan terminaron arrasados y le pusieron cemento para la ampliación del área metropolitana de San Juan. Y que en las zonas de riego del valle inferior del río Chubut hicieron exactamente esto que le acaba de contar, es decir, están transformando las chacras de riego en casas de fin de semana, en countries y demás, porque en un momento en que el negocio inmobiliario es mayor, que es más rentable que el negocio agrícola, bueno, destruimos la infraestructura de riego. Como el productor no ha pagado riego, sino que la pagó el Estado, bueno, digamos, simplemente abandona el riego y se pasa al negocio inmobiliario. Así que sí, se está perdiendo realmente en muchos lados. Clarísimo, muchas gracias, compañero. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta es de el compañero Ramiro Páez y dice, ¿qué rol creen que deberían tener el sector científico en los conflictos ambientales? Dar el marco, los límites. Es decir, en este momento y en el último siglo, por lo menos, o 2 siglos, siempre se tomaron decisiones políticas sin tener la menor idea de las consecuencias. Científico tiene que plantear los límites. Esto puede provocar tal cosa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El sistema científico tiene un rol muy importante en marcar los límites y en hacer los estudios básicos y también los estudios de impacto ambiental. Es lo más preparado que tenemos en el país. No caigamos en consultoras para hacer estudios y para marcar límites, que son consultoras que muchas veces, la mayor parte de las veces, se contratan y de alguna manera preguntan, ¿cómo quieren que les dé el estudio? Simplemente. Claro. Así que, digamos que el sistema científico todavía no está contaminado, tanto, no está contaminado, y es un sistema científico serio, muy castigado siempre, pero serio, donde hay gente muy preparada, que realmente creo que es uno de los grandes capitales que tenemos para defender el ambiente. Para cerrar, Bueno. No, en primer lugar agradecerles y preguntarles si hay algo más que les gustaría agregar o mencionar antes de finalizar. Yo creo que lo más importante está dicho. No sé si Héctor tiene mucho para agregar. Yo creo que lo importante es una continuidad del debate, una continuidad de las discusiones y evitar el pensamiento único que nos bajan desde los medios. Sí, yo quiero decir nada más. Quiero decir nada más que a mí estoy sumamente impresionado de que haya un grupo importante de gente joven que se preocupe por los problemas, realmente los problemas del país, como son los que hemos hablado en la reunión entre todos. Así que quiero agradecer mucho que me hayan dejado participar, que he aprendido
Y sobre todo he aprendido que hay gente valiosa que quiere pensar el país de manera distinta. Eso me llena de alegría y satisfacción. Muchas gracias. Bueno, también ya para ir cerrando, agradecemos muchísimo su participación y por habernos brindado este espacio, que es muy enriquecedor para nosotros, entrar en tema con la cuestión ambiental, de empezar a problematizarlo. Creo que hay un mensaje claro del ambiente y más también entrando en reflexión en este mes, que es el mes de la Pachamama, que ahí en los chats nuestros referentes de juventud también están haciendo mención. Creo que como juventud está en eso, en empezar a problematizarlo y como sociedad impulsar que se busquen otros tipos de desarrollo. Ahí por eso habíamos pensado en ustedes para encarar el proyecto de Portozuelo. Bueno, así que agradecida y agradecidos todos por el trabajo de ustedes, creo que tenemos mucho más para indagar y estamos abiertos a esos. Este fue la primera charla, vamos a seguir, tenemos otros protagonistas que también nos van a confirmar para los siguientes diálogos. Y al final de este ciclo la idea es que los protagonistas sean los actores sociales, las asambleas, quienes tengan la voz. Así que de mi parte, no sé, Anuch, si quieres decir algunas palabras. No, obviamente agradecer la presencia de todos y a los dos compañeros que, bueno, nos han enriquecido muchísimo. Y finalmente, bueno, recordar lo que hemos dicho del formulario para poder continuar participando de estas actividades y que si desean volver a ver la charla va a estar disponible en YouTube, creo. Nada más que eso y muchas gracias. Gracias por invitar. Igualmente, muchas gracias.